Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del año. Este día, martes 24 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse. Y con un tema tan interesante que es el balance hídrico en el paciente crítico. Y bueno, antes de dar inicio y tener el honor de presentarles a nuestro ponente, les voy a comentar que tenemos 3 diplomados en puerta. El primer diplomado es Enfermería Perioperatoria con enfoque en la seguridad del paciente y este es con modalidad totalmente en línea e iniciamos el día sábado 4 de marzo. Los 3 diplomados que les voy a mencionar son diplomados sabatinos y tienen un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y una duración de 7 meses. El segundo diplomado es Manejo de heridas y estomas con modalidad en línea. Iniciamos sábado 3 de junio y tenemos el tercer diplomado que es Enfermería en Urgencias y Emergencias con modalidad híbrido. Y este da inicio el día sábado 6 de mayo. Asimismo, tenemos nuestras sesiones que son cada mes y si ustedes quisieran ser socios, también tenemos el link para que ustedes puedan asociarse y tenemos nuestra página donde ustedes pueden tener toda esta información en el www.asociacionenf-mediour.com. Este link se los vamos a pasar durante la sesión para que ustedes lo tengan, puedan ingresar y tener toda la información, diplomado que sea de su interés. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, que es balance hídrico en el paciente crítico. Y bueno, una de las labores diarias del personal de enfermería en las diferentes áreas, como es la unidad de cuidados intensivos, el servicio de urgencias, medicina interna, etcétera, es el control del balance hídrico, que es la cuantificación de los ingresos y pérdida de líquidos del paciente. Por lo general, esta cuantificación de líquidos es realizada por el personal de enfermería y es por turno y se saca el resultado en un tiempo no mayor de 24 horas. Para hablarnos de este tema tan él es Jorge Luis Juárez Jacome. Es especialista en urgencias y emergencias en enfermería, cuenta con un diplomado en urgencias y ventilación mecánica, es socio activo del Colegio de Enfermeras y Enfermeras del Estado de Veracruz y bueno, actualmente es coordinador de enfermería en el servicio de urgencias del Hospital General de Boca del Río. Asimismo, es enfermero adscrito al área de urgencias en el Hospital Regional del ISSSTE, al cual pues le agradecemos muchísimo su participación en la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres y bueno, en nuestra primera sesión del año. Muchísimas gracias por su aportación y gracias a ustedes por haberse conectado. Vamos a dar inicio a este importante tema. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Primero que nada, pues agradecer a lo que es a la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres para dar esta sesión y pues bueno, que espero que sea enriquecedora para cada uno de ustedes. El nombre del tema es balance hídrico en el paciente crítico, pero no solamente debe de ser en el paciente crítico, no solamente tenemos pacientes críticos, sino a veces el paciente que no está crítico, lo volvemos crítico. Entonces, aquí es una pieza muy importante que hay que tomar en cuenta referente a qué es lo que nosotros como personal de enfermería, como profesionales, nos toca, ¿sale? Nos corresponde lo que aportamos y qué impacto tiene en el paciente. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que ver en este tema. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle inicio. Continuando con el tema, pues bueno, vamos a ver o a conocer nuestros objetivos. Y aquí es algo muy importante que si bien los que plasmé en esta diapositiva son lo que necesitamos que ustedes generen, que si bien es una sesión de la asociación como tal, sí puntualizar mucho que es bueno, este tema es para un curso como tal, realmente un curso.
que lleva mayor cantidad de tiempo, pero bueno, vamos a compactarlo lo mejor posible y independientemente del tema que es balance hídrico, hay ciertos puntos que agregué relacionados obviamente al tema y que si bien es para mí es de gran importancia que ustedes lo conozcan y si ya lo conocían, pues bueno, retroalimentar todo esto para que entremos bien en contexto referente a lo que en los enlaces que se forman en este tema y pues saber la importancia y siempre tiene esa palabra, ¿no? El impacto, porque eso influye mucho, ¿no? Y qué impacto que tenemos. Bueno, pues bueno, mostrar la importancia, ¿no? Del balance hídrico en el paciente gravemente enfermo como predictor de mortalidad, aguas ahí, bien que dicen que decía un amigo que el agua es vida, ¿no? O se ha escuchado mucho eso del agua es vida, pues hay que medirnos, ¿no? Mi mamá siempre ha dicho que todo en exceso es malo, así que tanto mucho o poco, pero todo debe ser un equilibrio, ¿no? Ustedes, pues bueno, lo que deben es generar, ¿no? Un conocimiento clínico crítico para poder colaborar con el área médica para que podamos, de la mano, poder generar un buen balance y o control hídrico y así coadyuvar al aumento de la sobrevida, ¿no? De estos pacientes. Y bueno, comprender, como les decía, esta palabra que la tenemos muy acuñada, el impacto que genera las intervenciones de nosotros como profesionales hacia lo que son el control o el balance de líquidos, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a darle inicio ahora sí vamos a irnos adentrando poco a poco como cuchillo de mantequilla y decía uno dice una maestra que estos tipos de temas son como cuando ustedes les gustan un postre o una comida, bueno, hay que las que obviamente su favorita, ¿no? Hay que darle ese tiempo, ¿no? Para irlo digiriendo poco a poco. Entonces vamos a hacerlo de lo sencillo a lo complejo, ¿vale? Primero que nada, pues entender dos puntos muy importantes y esto siempre me gusta darlos en las presentaciones que tengo oportunidad ahora sí valga la redundancia, de oportunidad de presentar, que son dos. La primera es que la parada cardiorrespiratoria o el deterioro del paciente se puede prevenir en un tiempo aproximado de 6.5 horas previo al evento. O sea, quiere decir que el paciente es como si fuera un semáforo que nos va avisando, ¿sale? Que nos va avisando qué tan grave se puede poner y nos dan ciertos signos, ¿no? Ciertas lucecitas, digo, es como un semáforo, ¿no? Y posteriormente, cuando ya vemos, está en rojo y dices, oye, pero ¿por qué está en rojo si vamos a poner, yo lo dejé en verde, ¿no? O sea, si está todo dar, no tenía ningún problema. ¿Cuál fue, no? Y dice, bueno, espérame, pues es que ya disminuyó su gasto urinario, su estado de alerta ya disminuyó, se elevó un poquito más la frecuencia cardíaca, disminuyó la presión arterial, su llenado capilar se empezó a retardar cada vez más, o sea, pero eso no fue de ahorita, o sea, de las 7 a las 7:05, o sea, esto fue desde las 12 del día, ¿no? Hasta las 6:30, 7 de la tarde, imagínense, ¿no? Pues tenemos prácticamente un turno completo para poder verificar esta sintomatología y decir, bueno, este paciente se agravó, no de ahorita, sino ya venía dando unos señales. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es parte de decir que nuestras intervenciones para el balance hídrico van a tener ese impacto, pero de una manera paulatina, ¿no? O sea, va a ir creciendo, ¿no? Porque si no, no crean que nada más porque, ya le pasé 500 mililitros de solución, bueno, pues ya Jorge nos dijo que se va a grabar el paciente. No. Esos 500 mililitros es como, vamos a ponerle ahí en un saco, ¿no? Todo lo que se va acumulando, y obviamente el saco cuando ya está muy lleno y ya no soporte, pues se va a romper. Prácticamente es lo mismo, ¿no? La revista EMIVA News, bueno, nos dice que la medicina crítica es exclusiva en la unidad de cuidados intensivos. Esa es una pregunta que ustedes me gustaría que se hicieran, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que solamente los pacientes críticos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos? Yo creo que no, ¿eh? Si ustedes me preguntan, yo creo que no. Al final de cuentas, está repartido por todo el hospital, ¿no?
Y hasta hablamos de adentro del hospital, porque afuera del hospital también tenemos, ¿no? Pero obviamente no están a nuestro cuidado, pero los que están adentro sí, no solamente en la unidad de cuidados intensivos. La UCI solamente tiene un pequeño porcentaje a lo que tiene medicina interna, cirugía general, hasta puerperio, quirófano, el ATOCO, obviamente el mismo urgencias, que es el servicio bueno, que tenemos los pacientes críticos espontáneos, ¿no? Pero está en todos lados, o sea, los pacientes críticos están en todos lados, y si nos vamos al punto que está abajo, y si no estaban críticos, los podemos volver a ser críticos, ¿no? Lo que dije al principio. Entonces, entrando en este punto, vamos a ver ciertos conceptos relacionados obviamente al tema, y la primera es fluidoterapia. ¿Qué es la fluidoterapia? Pues bueno, es el tratamiento cuyo objetivo básico es restablecer el volumen y la composición de los líquidos corporales a lo normal con respecto al equilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? ¿Y qué es el balance hídrico? Bueno, pues es un conjunto de actividades que el profesional de enfermería, por eso lo subrayé, ¿no? Es un conjunto de actividades que el profesional de enfermería no lo tendría, porque en ciertos, bueno, por lo menos ahí en la unidad de cuidados intensivos del ISSSTE, el médico también lleva su balance hídrico. No es que esté mal, ¿no? Porque se puede generar doble verificación sin ningún problema. No es que esté mal, pero aquí dice que es un conjunto de actividades que nosotros hacemos, que es nuestro trabajo, que es nuestro, dijeran por ahí coloquialmente, es nuestra chamba, es nuestro jale, ¿no? Para poder determinar es como entregas y dices, Doc, ¿sabe qué? El balance ha sido positivo. Oiga, Doc, el balance está muy negativo, ¿no? De acuerdo, obviamente, al tipo de paciente que tengamos, entonces nos estamos quedando cortos, ya nos pasamos, pero es balance y trabajo de nosotros. Bueno, dice que es un conjunto de actividades del profesional de enfermería realiza con el propósito de controlar los aportes y pérdidas de líquidos en el paciente durante un tiempo determinado para contribuir al mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y planear en forma exacta el aporte hídrico que reemplace las pérdidas basales, previas y actuales del organismo. Está un poquito extenso, ¿no? Pero muy puntual cada una de las palabras que dice ahí referente a lo que es el balance, ¿no? ¿Qué es lo que el balance? Pues bueno, es, si lo queremos poner un poquito más cortito, es cuánto ganó, cuánto perdió, eso es, lo restamos y eso es nuestro resultado, ¿no? Ahora, ese resultado, ¿qué tan bien o qué tan mal le puede hacer a nuestro paciente, ¿no? Vamos a conceptualizarlo de una manera más corta, ¿va? Vamos a ver pequeños antecedentes rapidísimo. Dice que hace 2 siglos el doctor Thomas Ashington fue pionero de la fluidoterapia, cuando en ese tiempo empezó a surgir lo que es la cólera. Él dijo, caray, se me están muriendo los pacientes, pero ¿por qué se me mueren? ¿O por qué se me complican este tipo de pacientes? Pues bueno, era por la deshidratación, ¿no? Generaban choque hipovolémico, pero obviamente no sanguíneo, o en este caso no hemático, era por líquidos. Y bueno, entonces cuando empezó a incluir la solución salina, ¿no? La solución cloruro de sodio al 0.9%, y se dio cuenta que al administrar por vía intravenosa esta solución, decía, caray, mira, puedo ya restablecer lo perdido, ¿no? ¿Cuánto perdió? Bueno, obviamente todavía no se tenían los cálculos exactos, ¿no? Bueno, no exactos, pero sí los cálculos más o menos ahí para que digamos, bueno, vamos a reponer cierta cantidad de líquidos a ese tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, él fue el pionero, él incluyó lo que es la fluidoterapia por medio de la solución salina en los pacientes con cólera. Bueno, también fíjense que eso ustedes yo creo que en sus unidades lo han de ver, y es algo muy, muy común, que por lo general se cree que el paciente crítico se encuentra en deshidratación constante. O sea, el paciente llega y lo traspolamos al área de urgencias, llega a urgencias, ¿y qué decimos? Canalízalo con una solución salina de 1000 para 24 horas. Y dices, ¿y con qué fundamento me dices tú, no? Que hay que administrarle 1000 mililitros al paciente en un día. ¿Por qué?
si el paciente, no sé, tolera bien la vía oral, si el paciente no tiene algún tipo de fármacos que administrar intravenosos. Entonces, ¿por qué? Entonces a veces se cree que el paciente forzosamente tiene que tener una solución de base, ¿no? En el servicio de urgencias, para estarse o para estarlo hidratando de manera constante. Y es lo primero que decimos, ¿no? Primero que decimos, y te pregunta el paciente, y bueno, ¿y esto para qué es, no? Y la respuesta, la vieja confiable, ¿no? Bueno, es que es para que se hidrate. Creo que hay que ir cambiando ese chip, ¿no? O sea, realmente es decir, bueno, ok, podemos obviamente hacer un acceso vascular de periférico, estoy de acuerdo, pero se puede parinizar, ¿no? Se puede mantener ahí y cuando nosotros queramos administrar los fármacos, pues adelante, ¿no? ¿Para qué poner una solución de 100 a un paciente renal de 100 mililitros para 24 horas? Son 100 mililitros, ¿eh? O sea, hay aguas y a veces si tenemos una bomba de infusión, excelente, y si no, a veces cometemos esos pequeños sesgos de error que se pueden ir esos 100 mililitros y ahora hay que cambiárselo y ya no son 100, ahora son 150, son 200 mililitros. Así que aguas ahí, ¿no? Y nos dicen que hubo un estudio en el 2014 que se realizó del balance hídrico como un predictor de mortalidad, ¿no? A ver, ¿cuántos pacientes se morían por un aumento o por un balance positivo, ¿no? Aquí, bueno, van a ver lo que es esta siguiente diapositiva. Espero no se trabe tanto lo que es la comunicación, pero bueno, nos dice que Paracelso, como dijo Paracelso, él fue uno de los médicos también ya de la antigüedad, que dice que nada es sin veneno, la dosis es la que produce el veneno, ¿ok? Esto nos quiere decir que, como le decía, ¿no? Como decía mi mamá, todo en exceso es malo, ¿no? Pero tanto una picadura de abeja no hace daño como 1000 picaduras de abeja, ¿no? Poner nada más un contexto, ¿no? Puede pasar 20 mililitros al paciente y no pasar nada, a que se nos vayan 500, 1000, 2000 mililitros, ¿no? Nada más para que traspolemos todo esto. Entonces, en el 2014 les decía, ¿no? Que se hizo un estudio para poder realmente determinar si existía un predictor de mortivos. Primero vean que del primero al tercer día no hubo tanta relevancia, no hubo no estuvo tan significativo la mortalidad, pero sí a los 28 días y posterior a su egreso, ¿ok? Posterior a su egreso. Entonces, aguas ahí, porque en los siguientes 3 puntos más que dicen, nos dice que, por ejemplo, dice, balance positivo se asocia a una falla renal y cardíaca, la reanimación con volumen aumenta los 5 litros, ¿no? Por encima de 5 litros. Y un estudio que publicaron que un balance positivo superior a 1 litro en menos de 36 horas también se asocia a un mayor mortalidad. Entonces, todos nos dicen que es prácticamente mortalidad, mortalidad, mortalidad. Perdón, tuve que pasarla para que no existiera este problema
Ok, ok, entonces nos quedamos aquí perdón por la otra diapositiva. Pues nada, ¿no? Nada más para regresarle, ¿no? A lo que decía, bueno, pues decía que, como decía, para hacer eso, nada es sin veneno, ¿no? La dosis es la que produce el veneno. Decía hay un comparativo, ¿no? Si supongamos que nos pica una abeja, pues no es lo mismo que nos pique una que nos pique 1000, independientemente que seamos alérgicos a ella, ¿no? Y aunque no seamos alérgicos, pues imagínense, nada más que nos pique una, que nos pique 1000, pues bueno, esa es la dosis que produce el veneno, ¿no? O sea, la cantidad, ¿no? Es la que nos va a dañar, no es lo mismo que tenga 50 mililitros positivo el paciente que tenga 1000, ¿no? Entonces, ojo ahí, es una frase que a mí me gusta mucho y que obviamente la coloco para que nosotros entremos en conciencia de que es muy importante, ¿no? Porque a veces nada más hacemos el balance y ya lo entregamos y ya, ¿no? Y no decimos, oye, ¿sabes qué, colega? El balance estuvo positivo, ¿eh? Y ¿sabes qué? Tiene como 2 días que tiene balance positivo. Entonces, ahorita van a ver por qué es tan importante en un acrónimo que vamos a revisar, pero nada más hay aguas para que lo revisen, ¿no? Lo chequen. Y pues bueno, los otros puntos que mencionaba, pues bueno, era de lo que es el punto número, el primer punto que decía el 2014, ¿no? Se hizo un estudio en unidad de cuidados intensivos y se vio, ¿no? Que en el primer y tercer día no había impacto en la mortalidad en los pacientes con balances positivos, pero a los 28 días, ¿acuerdan que les dije, no? El costal, pues bueno, a los 28 días y posterior a su egreso, sí hubo una significativa mortalidad y pues bueno, eso pues se describió, ¿no? Aparte de que genera falla renal, falla cardíaca, aumentan los días de ventilación mecánica, muchos puntos. Pero bueno, continúo con esta diapositiva, mis estimados, pues bueno, aquí vemos que el balance hídrico también aumenta las disnatremias, que son muy comunes en un 2.9% en la unidad de cuidados intensivos. Ojo, unidad de cuidados intensivos, pero recuerden que no todos los pacientes están en una unidad de cuidados intensivos. Sí hay pacientes críticos en otros servicios y también es un porcentaje parecido o similar que este. Entonces, aguas ahí. La sinatremia, pues bueno, se corresponde a lo que es el nivel de sodio sérico en el paciente aumentado o disminuido dependiendo de la pérdida la pérdida o ganancia del mismo, ¿no? Las guías de práctica clínica europeas mencionan como predictor de descompensación el aumento de peso, ¿no? De hecho, hubo un estudio en el 2017, si no mal recuerdo, por enfermería en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Los pesaban antes y después y la ganancia de esta pérdida, la ganancia de este aumento de peso, pues era significativo en su morbilidad, no tanto mortalidad, pero sí morbilidad, ¿no? Se complicaban más este tipo de pacientes. Y ojo aquí, ojo aquí, la dilución de medicamentos constituye un volumen de 21.4% total infundido.
Esto quiere decir que nosotros ayudamos, aportamos, le damos, vamos a ponerle así, 21.4%, o sea, casi una cuarta parte del volumen total infundido. Casi una cuarta parte, casi una cuarta parte. ¿Saben cuánto es? Es muchísimo. O sea, nosotros realmente intervenimos no nada más en un 21.4, puede ser más, pero los estudios nos mencionan 21.4. Aquí aguas, aguas, porque la dilución de medicamentos no es trabajo, ni jale, ni chamba del área médica, es de nosotros. ¿Con cuánto le diluimos? Yo me he dado cuenta que hay muchos compañeros enfermeros que es colegas, ¿no? Cetraxona en 100, no sé, amicacina en 100, esto en 100, y todo en 100, y todo en 100, y todo en 100. Y le abren sabroso para que pase, ¿no? Porque acuérdense que aquí influye mucho lo que es la cantidad pues, de solución para diluir o para infundir, perdón, la velocidad, ¿no? La velocidad de infusión, y obviamente esto también corresponde a la cantidad de tiempo para poder infundir. Aguas ahí, ¿eh? Esto es un extra, mis estimados, esto es un extra. Permítame. Esto es un extra sobre lo que es el típico, ¿sabré o no sabré si nuestro paciente es respondedor a volumen? O sea, si yo le pongo cantidad de líquido, me va a responder, ¿no? Es lo que habíamos mencionado en un principio, ¿no? Creemos que el paciente constantemente está deshidratado, ¿no? Pero el paciente escéptico, que por lo general dice, este paciente escéptico necesita volumen, pero ¿por qué necesita volumen? ¿Será que sí lo necesite? Y una de las formas es, de las medidas que recomiendan de manera muy puntual, es la elevación pasiva de las piernas. Así como ustedes lo ven, esa es la manera de cómo vamos a elevar las piernas al paciente. Corresponde aproximadamente entre unos 250, 300 mililitros, poquito más, poquito menos, de volumen sanguíneo que se estanca, entre comillas, que se estanca en lo que es los miembros pélvicos. Cuando ustedes hacen una elevación pasiva de las piernas, es como si le pasaran, entre comillas, una carga, ¿sale? Una carga, entre comillas, de fluido, pero sin ser líquido. Es una carga, vamos a poner, sanguínea, y esto corresponde a que aumentara lo que es el gasto cardíaco, la presión arterial media, y determinar si el paciente va a ser respondedor o no a volumen, ¿ok? Esto es muy importante que lo sepamos y lo entendamos, porque podemos hacer este tipo de prácticas. Obviamente hay pacientes que no está contraindicado, pero en la mayoría sí lo pueden realizar sin ningún problema, y determinar si realmente puede ser acreedor a administrar volumen o ser un poquito más restrictivos, más conservadores, ¿ok? Aquí se dan cuenta, pues se llama elevación pasiva de las piernas, cero líquidos, no hay que administrar ningún líquido, solamente con lo que tengan en el volumen residual de los miembros pélvicos. Y como les decía, aumenta un 10% del gasto cardíaco. Es excelentísimo, la verdad, es una buena técnica, pero tiene sus contraindicaciones. Aumenta la presión intracraneal o intracraniana y mayor riesgo de aspiración. Ellos mencionan, este artículo menciona que puede hacer elevación en los pacientes con apoyo mecánico ventilatorio sin ningún problema, pero siempre y cuando esté completamente o bien aspirado o no tenga secreciones en la boca, ¿vale? O en la misma cánula endotraqueal, ¿verdad? Y el aumento de la presión intracraneal está contraindicado en los pacientes neurocríticos. Definitivamente está contraindicado en los pacientes neurocríticos, ¿ok? Entonces, en los demás pacientes, claro, ¿no? Hay también nos decían, se contraponía mucho con los pacientes con aumento de la presión intraabdominal, en los pacientes quirúrgicos, ¿no? Pero que no tenía tanta relevancia, porque tampoco te lo vas a dejar ahí una hora, ¿no? Con la elevación pasiva de las piernas, pues se llama pasiva, ¿no? La cantidad de tiempo correspondiente es aproximadamente 1 a 2 minutos, nada más. Con eso determinamos si hay va a ser respondedor a volumen o no. Esto existe pues más evidencia, nada más lo que también les vuelvo a repetir, es un extra para que entendamos la importancia de lo que son los líquidos, ¿no? Agua.
Aquí dice que si tolera, bueno, aquí este artículo nos mencionaba sobre la tolerancia a los fluidos, ¿no? O sea, ver si los balances positivos no son tan malos. Cuando se dieron cuenta, sí, siguen siendo malos. O sea, entre más positivo, cuando no lo amerita, porque hay situaciones que lo van a ameritar, pero cuando no lo amerita, sigue siendo malo, simplemente. Y en la otra, pues bueno, ayuda el bolo de solución para la intubación orotraqueal. Es un clásico, ¿no? Cuando se realiza lo que es la intubación, y a veces pasa una carguita previa para que no se me vaya a hipotensar con la administración de, por ejemplo, del propofol. Entonces aquí también te dice que no tiene ninguna relevancia. Tampoco es que, digamos, sea tan malo, pero no tiene beneficio, ¿no? El que le administremos una cantidad de líquido previa a lo que es la intubación orotraqueal. Entonces, aquí ya hay más, y hay muchísimo más, mis estimados. Créeme que bueno, yo sigo ciertas páginas donde mandan o publican artículos, y es una cantidad exagerada de que lo que dijo hoy y mañana o lo respalda o simplemente le da otro enfoque, pero que también es muy bueno. Entonces, evidencia hay basta, es muchísima, ¿no? Vamos a ver lo que son las indicaciones de la fluidoterapia, y aquí son 6, ¿ok? 6 muy importantes. La primera nos dice que es reposición de líquidos perdidos por vía enteral o pérdidas insostenibles, ¿vale? Aquí se le conocen como soluciones de sustitución. En pacientes que no pueden satisfacer las necesidades diarias por vía oral para agua, glucosa y electrolitos, solución de mantenimiento. Para el choque hipovolémico, y esto obviamente hipovolémico sanguíneo o no sanguíneo, ejemplo, las transfusiones de sangre en el caso de sangrado en trauma, o en los pacientes con choque hipovolémico por emesis o diarreas, que también son insostenibles y hay que caer en un estado de choque, y bueno, hay que reponer la cantidad de líquidos. Para abordar las necesidades calóricas diarias, ¿no? En los pacientes con alimentación o soluciones enterales o parenterales. La pérdida notable de volumen intravascular o cuando existe una alta sospecha de la misma, por ejemplo, en casos graves de quemaduras, lesiones o pérdidas gastrointestinales, ¿no? De reanimación. Y para la administración de medicamentos, también conocida como fluencia de fluidos, ¿ok? Estas son las 6 indicaciones. Si no entra en estas indicaciones para poder administrar una cantidad de líquidos, pues no. Por ejemplo, si es un paciente sí que de trauma, pero que se fracturó, vamos a poner un ejemplo, que se fracturó la muñeca, ¿no? Se fracturó la muñeca, no está desplazada, no está fragmentada. Pues bueno, pues, en teoría no tendría por qué. Y luego el material que tarda más de un mes. ¿Para qué vamos a acabarnos nuestra economía venosa? Porque también aquí entra la terapia de infusión, ¿no? ¿Para qué vamos a acabar nuestra economía venosa en estos pacientes cuando solamente tiene paracetamol y ketorolaco por razón necesaria, ¿no? Y tiene dieta normal y come a todo dar, ¿no? Dices, bueno, ¿sabes qué? Déjalo sin soluciones, no tiene ninguna de este tipo de indicaciones, no tiene sangrado, no tiene pérdida de líquidos, puede tolerar bien la vía oral, los medicamentos se pueden pasar a vía oral sin ningún problema, les voy a repetir, no hay pérdida de nada, las necesidades calóricas las está consumiendo él por vía oral sin ningún problema. Entonces, ¿para qué administrar líquidos? ¿Para qué administrar líquidos? Ojo ahí. Ahora sí, les decía del acrónimo, ¿no? De las fases dinámicas de la fluidoterapia. Ojo, vamos de menos a más, vamos a irnos adentrando cada vez un poco más. Ya vimos ciertos conceptos, los antecedentes, lo que es, en este caso, las indicaciones, ahorita las fases dinámicas también de fluidoterapia, y vamos a ir viendo poco a poco lo que nos corresponde a nosotros, pero para entender lo que nos corresponde a nosotros tenemos que ver todo esto, ¿ok? Pues bueno, hay 4 fases del acrónimo ROSE, o como buen mexicano, ROCE, pero como el acrónimo ROSE, que es reanimación, optimización, estabilización y evacuación, ¿ok? La reanimación, bueno, se dice que el balance va a ser positivo, es una fase de reanimación o de rescate, ¿ok? Vamos a hacer, y recordemos dos conceptos muy importantes, la macrodinamia y la microdinamia, ¿ok?
¿ok? O la macrocirculación y la microcirculación. Eso es muy importante, mis estimados, muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque podemos nosotros tener a un paciente con una macrocirculación adecuada. ¿Qué quiere decir? Una presión arterial sistólica, bien. Presión arterial diastólica, bien. Presión arterial media, bien. ¿Y llenado capilar de 5 segundos? No, no está bien. Porque ahí entra la microcirculación, la microdinamia. Entonces, no es que esté mintiendo el monitor, ¿ok? No es que te auscultes y digas, bueno, pues es que lo escucho muy bajito, los pulsos están disminuidos, pero me marca 120/80 o 110/60. Sistólica y diastólicamente, excelente. Pero estamos hablando de la macrodinamia o lo que es la macrocirculación, pero la microcirculación también es sumamente importante porque ahí es donde nace la vida, así decían, o dice un médico, así donde nace la vida. Pues aguas, aguas. Bueno, entonces la fase de reanimación debe ser un balance positivo, es un balance, bueno, es una fase de rescate, es para la macro circulación o la macrodinamia, o sea, que lo veamos de una manera mayor, ¿no? Hablando en contexto de lo que es la presión arterial diastólica y sistólica, obviamente lo que es la frecuencia cardíaca y su estado mental, vamos a ponerle en 3 puntos o en 3 esferas muy, muy importantes, y posteriormente esto nada más tiene que durar minutos a horas. Ojo, minutos a horas, no días, minutos a horas. Y les voy a contar ahorita nada más una pequeña historia, minutos a horas, ¿ok? Ahorita después de comentarle todas las fases de reanimación, vamos a contar una pequeña historia, ¿ok? Bueno, perfecto. Optimización debe de ser ya de positivo a neutro. Ya la balance se va inclinando un poquito más hacia lo que es neutro. Ya son soluciones de mantenimiento, ya vamos a darle nada más chance para ver que se siga restableciendo lo que es su tolerancia a la vía oral, si ya está orinando de manera adecuada, se está evacuando, excelente, tiene tiene ganancias, pero también tiene buenas pérdidas, perfecto. Ya hay una macroperfusión orgánica, ya restablecimos la macrodinamia, ya dijimos, bueno, ahora sí, ya se ha mantenido de una manera correcta en lo que es la perfusión tisular, hablando de lo macro, ¿no? De lo grande. Y esto es en horas, pero no digo horas, no van a decir como 400 horas, no, pues ya corresponde días, ¿no? Cuando hablamos de horas, en la primera fase, en las primeras 24, bueno, máximo hasta 48 horas y en esta máximo 72 horas. Luego la fase de estabilización. Ya aquí la fase de estabilización es como que ya la balanza se está haciendo ahora para el otro lado, ¿no? Ahora de positivo a positivo neutro, ahora va a ser de neutro a negativo. Neutro, negativo. Y lo que queremos aquí es hacer una homeostasis, o sea, ya un equilibrio de esto, ¿Para qué? Para que tenga una buena función orgánica. Ya este tipo de pacientes, ya si se dan cuenta, ya es como que ya vas escalando la cantidad de soluciones. Si tenías soluciones de 1000 para 6 horas, ya después de 1000 para 8, ya de 500 para 8, tal vez ya de 500 para 24, de 250 para 24, o sin soluciones, ¿no? Y esto ya va a durar días cuando son pacientes de estancia prolongada. Ustedes van a ver en unidad de cuidados intensivos, hay médicos que sí tienen ese pensamiento clínico crítico de ya no administrar más soluciones, que se queden sin soluciones, ¿ok? Pero si ellos no tienen ese pensamiento clínico crítico, ustedes lo pueden tener. Esta es la intención de este tipo de sesiones, de cursos, de pláticas, que ustedes tengan ese pensamiento de decir, ¿sabes qué? Oiga, doc, ya lleva varios días, ¿no? Con esta cantidad de soluciones. ¿Qué le parece si lo disminuye? ¿Pero por qué? Porque mire, el balance ha sido positivo y ya llevan días con balances positivos. Se va a complicar este paciente. Siempre hay que abordar a nuestros compañeros de otros gremios con respeto y con fundamento, 2 puntos muy importantes. ¿Para qué? Para que ellos también entiendan que nosotros sabemos lo que estamos hablando y lo que puede causar si no se corrige eso, ¿ok? Bueno, y por último, la fase de evacuación. Ya los balances tienen que ser negativos, pueden ser neutros también, no hay problema.
ya es una fase de eliminación, ya se va a quitar ya la cantidad de líquidos que ya no sean necesarios y principalmente los intravenosos. ¿Okay? Eso es lo que es la fluidoterapia, ¿no? Intravenosos. Ya vamos a ver que restablecimos, o en teoría se tiene que haber restablecido la microperfusión orgánica. Y aquí es de días a semanas, ya con los pacientes de estancia prolongada, bueno, pues ya no necesita cantidad de líquidos, pues bueno, solamente parinizamos su catéter y vamos a administrar los fármacos que sean correspondientes sin ningún problema, pero ya sin ninguna solución de base, ¿no? El tan llamado soluciones de base ya no corresponde a ese tipo de término, ¿va? La historia, antes de que se me olvide, la historia muy pequeña. En algún hospital, obviamente no es aquí en México, un hospital allá no sé, de Alemania, de allá de las Europas, ¿no? Que no pasa nada de esto, y que también da dengue por allá. este, tenemos pacientes, o sea, había pacientes, perdón, había pacientes que tenían, o había como, no un brote, pero era la temporada del dengue, y bueno, pues a estos pacientes tenían dengues no con datos no alarma o con datos de alarma, y que se hospitalizaban y tenían parte del tratamiento, pues bueno, es la fluidoterapia, ¿no? Administrar cierta cantidad de líquidos, obviamente correspondientes a un buen balance, pero antes el personal de enfermería de esos países por allá solamente palomeaban la cantidad de veces que iban al baño, imagínense, ¿no? Y no hacían, ¿no? O sea, un buen balance. Al final, esos tipos de pacientes tuvieron derrames pleurales, tuvieron edema en miembros torácicos o miembros superiores y aumentó los días de estancia hospitalaria, porque eran soluciones de 1000 para 6 por 4 o 5 días, de 1000 para 6, y todavía comían ellos, de 1000 para 6, mis estimados. Entonces, háganle cuenta, son 1000 para 6, son 6, serían 4 litros por día, ¿no? 4 litros, y palomeaban 2, quiero decir, vamos a esperar que hayan orinado 200, 300 mililitros, ¿no? Entonces, todos los balances eran positivos, sin hacer un buen, una buena cuenta, vamos a ponerle, ¿no? Sino que simplemente eran balances positivos porque le metimos 4 litros y nada más salían como 200, y obviamente empezaban las complicaciones, ¿no? Aparte de que tenían plaquetas disminuidas, pues ya se imaginarán la fragilidad capilar, el edema, y el agua se va a donde se tenga que ir, ¿eh? Entonces, entendemos que tanto el área médica es por pasar indicaciones y nosotros por seguirlas llevando al pie de la letra sin tener este tipo de consideraciones, ¿ok? Pues bueno, hablando de consideraciones, bueno, vamos a hablar sobre las consideraciones sobre la terapia con líquidos intravenosos. Sabemos que que es una droga, que selecciona obviamente el tipo de solución a infundir según las necesidades del paciente, no a todos les corresponde la misma. Ponle una salina mixta, ponle una solución mixta, ponle una solución salina, ponle una solución Harman, ponle una solución glucosa, ponle, ¿para cuánto, doc? Pues, ¿qué será bueno? Unos 500 no, espérame tantito. Hay que ver entonces cuál es la cantidad que le corresponde, el tipo de solución que le corresponde, ¿no? Y aquí viene lo de la dosis, ¿no? Cantidad de solución a infundir según la necesidad de líquidos, parámetros hemodinámicos para la capacidad de respuesta a los líquidos y la misma respuesta a la administración de los fluidos, ¿no? O sea, hay que estarlo monitorizando. Si le metemos 500 mililitros, hay que monitorizarlos. Si metemos 100 mililitros, hay que monitorizarlos, desde el más pequeño hasta el más grande. La duración, bueno, el periodo de tiempo durante el cual se infundirá el líquido, ¿ok? Puede ser por bolo o por de infusión continua, ¿no? Cuando nos damos, regresamos a lo que es el acrónimo ROSE, pues bueno, esto es muy importante, ¿no? Si es nada más en un lapso de tiempo corto o en un lapso ya de una manera un poquito más prolongada, ¿no? Y la descalada es hora de disminuir o detener la terapia con líquidos intravenosos. No nos dé miedo que decir, hasta aquí se acabaron los líquidos. Hasta aquí se acabaron los líquidos y solamente vamos a utilizar nuestro acceso vascular solamente por ser necesario para la administración de medicamentos, nada más, no de administrar nada más que no sean los fármacos y interrumpir lo que son los líquidos de manera continua.
no voy a entrarme tanto en, en las complicaciones porque pues yo creo que está más que dicho, ¿no? El sistema nervioso, pues bueno, edema cerebral, delirio, hipertensión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿no? El cardiovascular, alteraciones de la conducción, edema del miocardio, aumento de la presión venosa central, derrame pericárdico, sistema respiratorio, edema pulmonar, derrame pleural, ventilación prolongada y destete difícil, y está más que comprobado esto. Sistema gastrointestinal, pues edema intestinal, ilio, translocación bacteriana, mala absorción. Sistema hepático, bueno, congestión hepática, colestasis, síndrome de compartimiento hepático. El sistema renal, bueno, flujo sanguíneo renal disminuido, retención de sodio, tasa de filtración glomerular disminuida. Periférico, aumento del edema tisular, mala cicatrización, aumento de las infecciones de las heridas, úlceras por presión, la piel se vuelve más delgada, más lábil. El metabólico, alteraciones endocrinas, metabolismos de la glucosa alterado, ¿vale? Este es otro extra, mis estimados, otro extra, tipos de soluciones. Vamos a hacerlo este es otro tema, este es otro cantar, este es otra clase prácticamente. Pero vamos a hablar de grosso modo, ¿no? Vamos a hablar sobre las soluciones cristaloides, los hemoderivados, los hemocomponentes y lo que es los coloides de una manera muy rápida y muy sencilla. Nosotros tenemos, y es algo que antes de que continúe, quitémonos esta palabra de fisiológica. La solución salina al 0.9%, la solución cloruro de sodio al 0.9% no es fisiológica. No es fisiológica. Quitemos ese chip de decir fisiológica. No es fisiológica. No tiene nada de fisiológico una solución que se va a administrar al cuerpo, ¿eh? No tiene nada de fisiológico, ¿eh? Nada. Que trate de más o menos tener una osmolaridad a lo que es el cuerpo, bueno, pues es otra cosa, pero no es fisiológica, ¿eh? No tiene nada de fisiológico, nada de que lo administremos al cuerpo. La ventilación mecánica tampoco es fisiológico, ¿ok? Entonces es antifisiológico, así que aguas ahí, ya dejen de decir fisiológico, ¿va? Entonces, solución salina del 0.9%, por lo general se utiliza para la deshidratación o la deshidratación hiponatrémica, el traumatismo craneoencefálico, cuando armamos las soluciones al 3%, ¿ok? La solución Raynaud lactato o en su defecto la Harman, que tiene ciertos electrolitos diferentes que obviamente, a la redundancia, que diferencia o que separan a una de la otra, pues es para estados de choque, sepsis, acidosis metabólica y pacientes quemados. Estos son soluciones cristaloides. Lo que son soluciones, o bueno, los hemoderivados o hemocomponentes, hablamos de concentrado eritrocitario, plasma congelado, lo que es lo que son concentrados plaquetarios o los aféresis plaquetarias, que son diferentes. La aféresis plaquetaria es la cantidad de mililitros de las plaquetas es mayor y es una sola presentación a lo que son los concentrados plaquetarios, ¿no? Que son unas 10, 15, ¿no? Bolsitas chiquitas y que hay que tenerlas en movimiento constante para que no se rompan y poder administrarlo. Entonces, esos son los hemoderivados o los hemocomponentes. Aquí es muy importante que lo entendamos porque, bueno, cada uno de ellos tiene una función y esta función va a corresponder al tipo de paciente y la cantidad de volumen no es el mismo, ¿vale? Porque antes se tenía mucho la idea de que los concentrados eritrocitarios eran de 250 mililitros. Yo tenía esa idea también, hasta que Dios me prestó estos ojos y dijo, a ver, léele si realmente es de 250 mililitros. Y yo lo leí, no de 250 mililitros, es de 270, de 265, de 230, o sea, varía la cantidad de mililitros. Aguas también ahí, ¿ok? Lo que son los coloides, las soluciones balanceadas, que es parte también de los cristaloides, bueno, es en estado de choque y trauma múltiple. Si ustedes no conocen las soluciones balanceadas, yo las conocí cuando, bueno, también lo corresponde a lo que son cuando ustedes, bueno, parte de lo que mencionan ahorita las soluciones balanceadas es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a administrar cristaloides y es la solución de Raynaud lactato, Harman, y así lo mencionan la mayoría de los médicos en sus notas, ¿no? Se maneja con soluciones balanceadas, ¿no? Tipo cristaloides, así. ¿Ok? Bueno, en específico la solución balanceada son las soluciones que tienen, ojo, que tienen parte de la casi misma osmolaridad y casi misma compatibilidad o biocompatibilidad a lo que es el plasma humano.
¿ok? Este tipo de soluciones yo las conozco como Plasma Light, o así las conocí en el área privada. La Plasma Light, que es una solución de 500 mililitros, no viene en otra presentación, solamente de 500, hasta donde yo me quedé hace como 2 años. Y, no, como 2, 3 años. Y esta solución de Plasma Light tiene un costo aproximado de 500, 700 pesos. Es una solución cara, ¿no? Y ya se hizo un estudio, obviamente, ¿no? Para ver si existía algún beneficio con la solución balanceada versus solución Harman o Ryan lactato, y decían, no, es lo mismo. Entonces, por eso corresponde se inician soluciones con soluciones balanceadas, tipo cristaloides, que es la Harman, ¿vale? La pura Harman. Entonces, pero si tiene su nombre, o sea, es muy específico de las soluciones balanceadas, yo lo conozco como Plasma Light, así lo pueden ustedes buscar. Es para pacientes con estado de choque y trauma múltiple, la verdad, sí tiene muy buen impacto porque sí aumenta los aportes que se necesitan cuando hay pérdidas insostenibles de ellos, ¿no? Y las soluciones coloides, que la única que entra en parte de los coloides es lo que es la albúmina, y sí se puede administrar, obviamente, con ciertas especificaciones. Aquí nos mencionan estado de choque, sepsis, hipoalbuminemia, pero nada más. Aguas ahí, hay que también tener muy específico el manejo de este tipo de solución, ¿no? Aumenta también, o es un vasoexpansor, que así lo conocen mucho con los coloides, ¿no? Ah, es que es un vasoexpansor. Bueno, sí es un vasoexpansor, pero que también, ¿por qué desde hace algunos años, no es ahorita, hace algunos años, mis estimados, ya no se debe de administrar este tipo de soluciones? Pues bueno, es por el simple hecho de que genera mayor daño renal. Estos pacientes generan mayor daño renal con una solución coloide. Aguas ahí, aguas. No podemos administrar un coloide, por eso tenemos soluciones balanceadas o en su defecto tenemos tres, tenemos tres cosas. Si es pérdida sanguínea, hay que administrarle sangre. Pero si es pérdida de volumen, de líquidos como tal, pues ahí tenemos los cristaloides, ahí tenemos las soluciones balanceadas y ahí tenemos la norepinefrina, ¿no? Los vasopresores para poder llegar a la presión de perfusión de los órganos que así se requieren, pero no, ya no un coloide. Ojo, si viven en una ranchería donde no tienen ningún otro tipo de soluciones y nada más tienen el coloide, pues con la pena, ¿no? Hay que restablecer el volumen sí o sí, pero es riesgo-beneficio. Por eso no se administre. Si tienes otras soluciones, no administres el coloide. Pero si no tienes otra cosa en lo que es tu lugar de adscripción, ¿no? Nada, no tienes ni Harman ni solución salina y hay que, o ya se acabaron, ¿no? Y hay que administrarle volumen al paciente, ¿no? Antes, porque también ya la norepinefrina ya se acabó, pues bueno, administrarle por el momento las soluciones coloides, pero ojo, les vuelvo a repetir, no, ya no se deben administrar, ya no están, ya no tienen ese sustento científico y que al final generan más daño que beneficio. También es súper rapidísimo para la fórmula, para la solución hipertónica o la dextrosa al 20%. ¿Okay? La solución hipertónica al 3% se utiliza mucho para pacientes con edema cerebral, pacientes con disminución del sodio sérico, las hiponatremias. Para esos dos pacientes principalmente se utilizan este tipo de soluciones y vamos a verlo de una manera muy rápida cómo se realiza. ¿Ok? Primero que nada, bueno, tenemos dos soluciones al 0.9% y una solución al 17.7%. Vamos a hacer una resta cruzada. Nos va a dar, aquí ustedes van a ver menos 2.1. Aquí tenemos el signo de resta, sería 2.1. Y si restamos 17.7 menos 3, 14.7. Estas dos, mis estimados, van a sumarlas y les va a dar una cantidad de 16.8. Este 16.8, vamos a poner un ejemplo. Ustedes quieren, bueno, ¿sabes qué? Quiero una solución de 1000 al 3%. Bueno, entonces vamos a dividir esos 1000 mililitros que ustedes quieren entre lo que el resultado que le salieron de esa suma, ¿no? 16.8, que va a ser una de las constantes. Y nos va a dar 59.5. Ese 59.5 lo van a multiplicar 14.7 por 59.5 y 2.1 por 59.5. El resultado de 14.7, que fue, ojo, la resta de 17.7 menos 3, 14.7, la multiplicación de 14.7 por 59.5 va a corresponder a la solución salinal 0.9 y va a ser de 875 mililitros. Después de salir 874.8, bueno, lo redondean para que sea 875 mililitros. Y de igual
manera, 2.1%, que fue la resta, fue la resta de 0.9 menos 3, va a multiplicarlo por 59.5 y esto va a corresponder a la solución 17.7%. Y es de 125 mililitros, 124.8 puede ser, lo podemos redondear a 125. Y eso va a ser nuestra solución hipertónica al 3% de mil, ¿vale? Cosa idéntica con lo que es la dextrosa. Vamos a hacer la misma fórmula, pero con una solución al 50% y una solución al 5%. Hay una controversia ahí que decían, es que, ¿sabes qué? Tiene que ser al 50 y al 10%. Ustedes tienen que ver muy bien y ser muy específicos de acuerdo a la osmolaridad, porque cuando nosotros hacemos de manera artesanal este tipo de soluciones, aumentamos la osmolaridad sí o sí. Y en específico de la solución glucosa, aumentamos también el gramaje, ¿ok? Entonces, el gramaje de la glucosa, que viene ya con un vehículo que son 100 mililitros viene cierta cantidad de gramos por cada 100 mililitros, vamos a aumentar eso. Entonces, en contexto es los extremos de cada uno de ellos para formar una estándar, ¿va? Entonces, la fórmula es prácticamente lo mismo. Obviamente vamos a formar lo que es el 50 menos 20 y 5 menos 20. El resultado de esas dos se va a sumar, te genera una constante y esa constante la van a dividir por la cantidad de mililitros que ustedes quieran. Cierta cantidad de mililitros entre lo que es la constante que ya les salió y posteriormente lo van a multiplicar de la misma manera como la solución al 3%. Ok, ya vamos a adentrarnos ahora sí al 100% en referente a lo que es nuestro quehacer de enfermería, para que no nos perdamos el tiempo, porque perdimos un poquito de tiempo con referente a una falla técnica que hubo, pero bueno, de ahí en fuera vamos a mencionar lo que son estadísticas. Miren, las estadísticas que a pesar de que ya están viejitas, porque ustedes van a decir, oye Jorge, pero está viejito esas estadísticas, sí, pero vamos nada más a poner que hace cuántos años pasó esto y cuánto tiempo seguimos haciendo lo mismo, ¿ok? Ahí en el Ecuador decían que en 2010 en el hospital de Albert Hilbert decían que el 100% afirmaron no realizar el peso diario a pacientes con enfermedad renal crónica. El 90% no cumplen con el registro de balance hídrico, ¿ok? Todos presentaron complicaciones hidroelectrolíticas y 33% fallecieron por complicaciones de las mismas. Ojo ahí, ojo ahí, mis estimados. El 90%, o sea, casi todos no hicieron un buen registro, por ende, todos tuvieron complicaciones y posterior, un gran porcentaje fallecieron por estas complicaciones. En el 2009 en Argentina, en el sanatorio de Los Arcos, encontraron que solo el 70% de las enfermeras realizaban un balance hídrico solo cuando el paciente tiene un catéter venoso central. El 30% restante lo hacía o lo hace siempre que tenga una patología de base, enfermedad renal crónica principalmente, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero de ahí en fuera, no. Además de que no existían normativas para dichos registros. Y por último, en Perú, en 2012, en el Hospital Nacional del Niño San Bartolomé, en el servicio de gineco y obstetricia en Lima, el 65.9% hacen un mal registro de la hoja del balance hídrico. Aquí ya no especificaron qué tanto impacto tenía, pero nada más con el Ecuador tenemos basta y sobra, ¿no? Ahorita hay un artículo de ellos, de hecho, muy bonito, que es sobre las pérdidas insensibles, que ahorita lo vamos a checar. A mí me gusta ver las dos caras de la moneda en cuestión de enfermería, la enfermería basada en evidencia y lo que es nuestro lenguaje estandarizado por parte de la NANDA, NOC y NIC, ¿ok? En los dos, pues caemos en que hay que hacer un proceso de atención de enfermería, ¿no? Así que, bueno, vamos a mencionar lo que es la intervención de enfermería en el balance hídrico, hablando de enfermería basada en evidencia. Son 3 puntos muy importantes, lo que es el registro, la monitorización y la dilución de medicamentos. ¿Sale? El registro es cómo lo vamos a registrar para poder mostrar, ¿no? Lo que estamos realizando. Es muy importante y hay que saber cómo registrarlo, porque en los apartados te vienen obviamente soluciones parenterales, alimentación, medicamentos, infusiones, hemoderivados, ¿no? Entonces, hay que hacer un buen registro y muy puntual, al igual que las pérdidas, ¿no? La uresis, la evacuación, la succión, la emesis,
las pérdidas insensibles, que también lo vamos a ver rapidísimo, pero todo eso hay que hacer un excelente registro para que nosotros podamos hacer un buen balance y nosotros podamos sustentarnos de cómo estamos o cómo está el paciente de acuerdo a lo que es la cantidad de líquidos administrados, ¿no? Y posteriormente, lo que vamos a ver es la monitorización, ¿no? Vamos a ver esto de la monitorización, que es, pues simplemente nosotros administramos, como les había dicho, una cantidad de líquidos desde 100 mililitros hasta 500 mililitros y saber cómo evoluciona o cómo corresponde lo que es la hemodinamia de nuestro paciente, ¿no? Si aumenta la presión arterial, si disminuye, si aumenta la frecuencia cardíaca, si el gasto urinario es el correcto, si no ha orinado, por qué no ha orinado, pero si ya le metí tanta cantidad de líquidos, oye, pero ¿por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha evolucionado? ¿O por qué evoluciona mal? ¿No? Monitorizar todas las constantes vitales, todo lo que corresponde a lo que es la hemodinamia de nuestro paciente. Es muy, muy, muy importante la monitorización, así como el registro de monitorización y nuestra dilución de nuestros medicamentos. Todos estamos casados con diluirlos con solución salina, ¿sale? Todos estamos casados con diluirlos e infundirlos con solución salina. Cuando realmente ahorita van a ver, hay un artículo que ya nos muestra y nos da con una cachetada de guante blanco que también podemos utilizar solución glucosada. La administración de nuestros medicamentos correspondió a un 21.4% del volumen total infundido a nuestros pacientes. Entonces, es nuestra responsabilidad saber la cantidad de líquidos que vamos a administrar nuestros medicamentos, la velocidad de infusión y la cantidad de tiempo correspondido para cada uno de los fármacos. ¿Que hay muchos pacientes? Definitivamente, yo no digo que no, pero entonces hay que darle una cantidad de horarios correctos para que podamos administrarlos de una manera correcta. No, esos horarios establecidos hospitalarios está un poquito fuera ya de contexto porque hay que cambiar esa idea de saber que no todos vamos a poderlos administrar a las 16 horas, ¿eh? Entonces, aguas, ¿eh? O todas las 18, o todas las 8, a las 12 del día, ¿no? No. Podemos administrarle de una manera paulatina para que le demos espacio a cada uno de los medicamentos. Hay medicamentos que hacen interacción, entonces hay que tener mucho cuidado. Es práctica y responsabilidad de nosotros como enfermería y que permita ajustar el tratamiento para optimizarlo, evitar complicaciones y mejorar la seguridad de nuestro paciente. Estas son las intervenciones que tenemos que hacer. 3 intervenciones muy importantes en lo que es enfermería basada en evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es enfermería basada en evidencia. En el 2020, en Tokio, Japón, hicieron un estudio sobre lo que es la solución salina versus la solución glucosada, ¿no? Para ver, decir, bueno, ¿cuál es la mejor solución para poder administrar nuestros medicamentos? Y decían que la solución salina tiene un índice de hipernatremia elevado, al igual que una lesión renal aguda, obviamente a largo plazo. Entonces, ¿podemos campechanearnos la solución glucosada con la solución salina? Claro, por supuesto. De hecho, la solución glucosada no tenía ningún impacto o ninguna relevancia en la glucosa central de los pacientes. El gramaje es muy pequeño, prácticamente imperceptible. El que administremos una glucosa al 5%, ahora que si administramos una solución al 10 o al 50, pues sí, ¿no? Pero al 5% es imperceptible. Luego yo no sé por qué tienen o desean mucho en los pacientes adultos, ¿no? En los pequeños es diferente, ¿no? Pero en los adultos, la administración de fármacos, la administración, perdón, de soluciones al 5% en los hipoglucémicos. Cuando la hipoglucemia, créanme que se va a corregir principalmente por la vía oral, y si es que así lo tolera, por los aportes calóricos, ¿no? Y la tasa metabólica que ellos manejan, no por una solución glucosa del 5%. Así que, ojo y aguas ahí también. Tenemos aquí estas dos puntos muy importantes sobre qué solución vamos a ocupar para poder infundir nuestros fármacos. Ya podemos utilizar más la solución glucosada y dejarla un poquito atrás lo que es solución salina. Algunos sí, algunos no. Entonces, no se casen solamente con uno. Y la mayoría de los medicamentos son compatibles con la misma solución glucosada. Ahora bien, vamos a hablar de las pérdidas insensibles, mis estimados. Las pérdidas insensibles, primero que nada, entendamos que no son pérdidas que se puedan regular con exactitud.
porque ustedes van a decir, oye, Jorge, pero es que ¿cómo voy a saber? Oye, Jorge, es que sabes que es en mi hospital, porque es muy común, es que mi unidad, nosotros creemos que son tantos mililitros, y es que mi otra unidad creemos que son tantos mililitros, y dices, ok, a ver, vamos a estarnos tranquilos. Ahorita yo les voy a dar la última actualización, que fue el año pasado, como por marzo, abril, sobre un artículo que sacó Ecuador, precisamente Quito, Ecuador. Me dio mucho gusto porque fue por parte de enfermería, sobre las pérdidas insensibles, y ahí te menciona toda la fisiopatología en el paciente gravemente enfermo. Entonces, no es que yo me lo saque de la manga, es que ahí hay evidencia, ¿no? Hay evidencia muy puntual sobre dónde está correlacionado lo que son las pérdidas insensibles. Para eso entendemos que existen dos fenómenos de convección y evaporación, que si lo traducimos de una manera un poquito más, dijeran por ahí en español, pues es cutáneas y pulmonares. Cutáneas es por convección y pulmonares es por evaporación. Y las cutáneas vamos a aproximadamente, mis estimados, aproximadamente son entre 300 y 400 mililitros de pérdidas. Y las pulmonares son aproximadamente por evaporación unos 400 mililitros. Y dijeron, pero ¿quién fue el genio, ¿no? que descubrió esto? Pues bueno, aunque no lo crean, fue en el siglo XVII, con este personaje que se llama Santoris Santuris, perdón por mi léxico no tan florecido en el italiano. Y él, de hecho, una parte de su bibliografía era compañero, tenía cierta, vamos a ponerle así, correlación con lo que es Galileo Galilei, ¿no? Él tenía cierta correlación, y él se consideró el padre de los estudios del balance metabólico. Y él, ¿cómo descubrió esto de las pérdidas sensibles, o cómo se le vino a la cabeza? Pues él decía, bueno, pues es que voy a pensar de una manera diaria, y que a pesar de que era un conocimiento, vamos a ponerlo así, empírico, lo mencioné, decía, bueno, a ver, espérame, si hoy pesaba yo, no sé, 100 kilos, no sé, y mañana pesé, no sé, 999.5, y dije, porque hay ese margen, ¿no? De 500, o sea, ¿dónde queda, no? Entonces, él dijo, bueno, entonces es porque hay pérdidas que nosotros no notamos, pero que sí tenemos, ¿vale? ¿Y cuáles son? Bueno, pues es por convección y evaporación. Nuestra piel, que es nuestro órgano más grande que tenemos, y lo que nosotros inspiramos y expiramos, ¿va? Él, de hecho, fue uno de los pioneros para el termómetro, para poder medir la temperatura. Así que tiene toda una cadena de conocimiento que está muy bien sustentado. Estas pérdidas insensibles, como les decía, ahí se dan cuenta, y les puse lo que es la revista que habla sobre estas pérdidas insensibles, obviamente con evidencia científica, en el 2022, julio-septiembre, miren, yo les dije que como por marzo, ¿no? Es julio-septiembre, y se llama la revista de Enfermería Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión, volumen 7, y ahí el número que aparece, el número 3, 2022. Entonces, aquí vamos a verlo de esta manera, ¿no? Las condiciones basales, pues va a ser de 0.5 mililitros, al que nosotros ya conocemos, por kilo de peso por hora. Espérenme un segundo. Perdón, mis estimados, perdón. Es que mi mamá anda en la cocina, y creo que se escucha también el ruido de la licuadora. Pero bueno, les decía, aquí hay, en las condiciones basales, pues son las que conocemos, cuando dividimos, ¿no? El peso, cuando el paciente no tiene fiebre. Pero cuando tiene fiebre o empieza con febrícula, pues aumentamos un 0.1 mililitros por kilo de peso por décimas, a partir de 37.5 grados centígrados por hora, mis estimados, por hora. Y de manera cruzada vemos lo que es la diaforesis o la sudoración, que vamos a ir correspondiendo desde lo que es leve, y leve, pero ¿cómo voy a saber que es leve, Jorge? ¿Cómo voy a saber que su sudoración es leve?
cuando está pegajoso. Y cuando está pegajoso, el paciente está transpirando y se correspondería a un 10 mililitros por hora más. Cuando el paciente aumenta esa sudoración y es cuando nosotros ya le vemos el bigotito, ¿no? Con las gotitas de sudor, aumenta 20 mililitros por hora. Y cuando ya es copiosa, o sea, quiere decir que ya está sude y sude y sude y ya tiene empapada la sábana, pues entonces son 40 mililitros. Y de manera cruzada también lo vamos a ver. En ventilación mecánica, pues aumenta 20 mililitros por hora y por traqueostomía un 12.5 mililitros por hora. ¿Cuántos pacientes con apoyo mecánico ventilatorio tenemos sin aumentarle esta pérdida insensible cuando es una pérdida por evaporación? A nivel pulmonar está teniendo pérdidas y no las anotamos. Ojo ahí, mis estimados, porque es muy importante, influye, impacta en lo que es un balance hídrico, tal vez no en el primer día, pero sí al tercer día que esté intubado. Ojo ahí, ¿eh? Y la taquipnea, pues va a corresponder de la misma manera, ¿no? Se va a aumentar 4 mililitros por cada 5 respiraciones, mayor de 20 respiraciones por minuto cada hora. Me decía un colega, oye, pero ¿y si el paciente hace 30 respiraciones en el ventilador? Bueno, espérame tantito. Es que ahí son ventilaciones programadas, ¿no? A menos que sean ventilaciones espontáneas, entonces sí se tendría que aumentar, ¿vale? Sí se tendría que aumentar. Pero si no, si son ventilaciones programadas, no hay ningún problema, ¿vale? Otro tipo de pérdidas, y esto lo analizaba yo hace unos días, sobre cómo vamos a nosotros a cuantificar el vómito y la evacuación. Y les voy a poner unas escalas, mis estimados, que si bien no tienen tanta correlación de cómo vamos a saber cuánto es lo que vomitó, bueno, pues obviamente si vomitó y vemos que tiene una bolsa recolectora en la sonda nasogástrica, excelente, ahí lo cuantificamos sin ningún problema, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Ok? Si no, pues bueno, hay que hacer una cuantificación aproximada. Ahí si no podemos nosotros, a menos que sea con pañal, lo podemos pesar sin ningún problema. La evacuación igual, si es por pañal, lo podemos pesar. Y cuando es una evacuación que es por el cómodo, pues bueno, también de igual manera hay que darle un aproximado, ¿no? Y en la succión, que también es sumamente importante, y a veces no lo hacemos porque también no sabemos cuántos mililitros, y a veces hacemos nuestra aspiración de las vías aéreas y decimos, la mecha. Yo creo que fueron como 300, pero fueron 300, pero de pura agua por estarla limpiando. Tratemos de solamente que sea lo necesario, ¿no? Y hay ciertas escalas que no tienen realmente, porque me di a la tarea de buscarlo, y no tienen ningún tipo todavía no existe una escala, hasta donde yo obviamente tengo entendido, sobre la cantidad de mililitros que podemos nosotros, ¿cómo se le dice? Cuantificar de acuerdo a la cantidad de meses de evacuación o succión, pero sí tenemos que existe, por ejemplo, hay un modelo de Apfel que es para la estratificación del riesgo de vómito, ¿no? Pero bueno, eso es nada más para que ustedes lo conocieran, pero la mesis lo vamos a tener que cuantificar de una manera aproximada. No está bien, no tan bien, pero es la única manera hasta el momento. No hay todavía algo que nos corresponda, una escala de digas, pues sabes qué, vomitó cierta cantidad de mililitros porque se vio el charco más grande, ¿no? No sé, un ejemplo. No, definitivamente no lo hay. Y en la evacuación, pues bueno, sabemos que ya existe la escala de Bristol, es para saber el tipo de forma que tiene la evacuación, y esto ya no existe el código de evacuación, ¿no? Ya es este código de evacuación ya se quitó y ahora es escala de Bristol, ¿no? Por escala de Bristol, ¿cuál es la que corresponde? Y en succión, fíjense que me agradó mucho, del 2012, pero decía que aproximadamente antes del destete, porque así lo menciona, antes del destete, tiene un 2.5 mililitros por hora de secreción producida. ¿Ok? Se produce aproximadamente 2.5 mililitros por hora. ¿Ok? Entonces, esta escala, que es para la puntuación de secreciones endotraqueales, pues nos menciona desde niveles de secreciones, ¿no? Si es 1, 2, 3 o 4. ¿Ok? Y esto es para saber si lo podemos o no lo podemos retirar del ventilador, pero bueno, ese es otro cantar. Solamente para que ustedes vean que cuando en el nivel 1, pues dice que no, o sea, la frecuencia de aspiración es de 4 a 6 horas, de 0 a 1 aspiración, ¿no? Leve, bueno, de cada 3 a 4 horas, una sola aspiración. Moderado, de cada 2 o 3 horas, 2 o más aspiraciones. Y abundante,
aspiración horaria o más frecuente. Entonces, aquí dice que si ya está en un nivel del 3 al 4, pues bueno, ya más que nada el 4, pues ya no se puede o tiene mucho riesgo de que falle la extubación, pero me quedé con este punto, 2.5 mililitros de secreción producida por hora en estos pacientes. Ojo, todo puede variar, puede variar el tipo de patología, el tipo de condición del organismo, el tipo de respuesta del organismo, ¿no? Así que nada más para que lo tomen en cuenta, mis estimados. Aquí también, de igual manera, les puse unas tablas para que lo vieran, lo analizaran, sobre referente a lo que son las pérdidas insensibles de los pacientes pediátricos. No voy a adentrarme tanto porque yo no soy experto en pediatría. Los quise colocar porque creo que esto es lo más estandarizado que tienen la mayoría de los que he dado este curso. La mayoría ha tenido la misma o ha coincidido conmigo referente a cómo se manejan las pérdidas insensibles, ¿no? En uno es con el pediátrico, en otro es con el neonato, y se agrega, ¿no? Hasta ahí te dan las indicaciones, se agrega cada uno de ellos para poder hacer la cantidad, ¿no? La cantidad exacta de pérdidas insensibles de estos pequeños, ¿no? Hay dos, les voy a repetir, en las dos de arriba son las del neonato y las de abajo es del pediátrico, principalmente en su superficie corporal de este tipo de pequeños. Y bueno, aquí nada más lo voy a dejar al aire, ¿no? Al aire lo que es la tira horario, mis estimados, la tira horario lo voy a dejar al aire. A ver si sabes qué, a ver, el objetivo de la tira horaria, si todavía la siguen utilizando, excelente, y si no, pues también no está mal, ¿no? Dice que el objetivo de usar la tira horaria es controlar el paso de líquidos parenterales de acuerdo con la prescripción, tomando en cuenta la cantidad de solución, velocidad de flujo, goteo y tiempo de administración. Eso es un arte, mis estimados. Yo me acuerdo que todavía lo agarré al final de cuando yo empecé a iniciar mi carrera, y sí, o sea, era un arte hacerlo y te obligaba a ir a cada rato a ver la solución para ver si realmente estaba cumpliendo con lo que tú habías colocado en la tira horaria, ¿no? Pero yo decía, bueno, y aquí tiene un sustento científico o algo. Pues fíjese, como más que sustento científico, sí hubo un artículo ahí por el 2002, tiene más de 20 años ese artículo, y el artículo así se llama, Opinión del personal de enfermería sobre la utilidad de la tira horaria, así se llama. Y lo hicieron dos colegas del IMSS de la Ciudad de México, enfermerías intensivistas, supongo yo, porque ahí se ahí, y decían que el 70% de estos colegas que se encuestaban, o se encuestaron, perdón, pues decían que sí les era funcional, les era viable lo que es la tira horaria, y que bueno, la verdad no tenía ningún problema. Y un 30% decía, la verdad es que no me sirve o me da igual, la verdad pues no es tan útil, ¿no? ¿Y por qué puse regresar a lo tradicional? Porque en pandemia no todos nos corresponde, no todos teníamos las cantidades de bombas suficiente para tanto paciente que tenemos como apoyo mecánico ventilatorio. O sea, no nos dábamos abasto, y de una u otra manera tenemos que saber o ingeniárnoslas para saber cuánta es la cantidad de mililitros de sedación y de analgesia que le tenemos que administrar a nuestro paciente para tener un RAS de -4, -5, si en su defecto era un SDRA severo, bueno, pues hay que saber cuánto vamos a administrar de este tipo de fármacos. Y a veces no teníamos ni idea, y ahí le campechaneábamos y le aumentábamos y le disminuíamos lo que es el regulador de goteo, y ahí veíamos y decíamos, uy, bueno, es que, ¿qué podemos hacer? Esto es algo que podemos hacer, no es que sea una mala práctica, definitivamente no corresponde a una mala práctica. La verdad es que corresponde a una alternativa de una práctica. Entonces, no nos demos de topes en la cabeza, abramos más nuestra mente y podemos regresar a algunas cosas, ¿no? O sea, de verdad, hay cosas que seguimos haciendo y que no deberíamos de hacer, ¿no? Y son malas prácticas. Esto no se me hace una mala práctica. Es una práctica retrógrada, pero que es una alternativa de praxis. Así que aguas ahí, ¿vale, mis estimados? Ya prácticamente para acabar, les dije que a mí me encanta las dos caras de la moneda, lo que es la enfermería basada en evidencia, y lo que es
el lenguaje estandarizado. Y bueno, aquí yo les puse 2 diagnósticos de enfermería solamente para que entendiéramos cómo también podemos hablar también como lenguaje enfermero, ¿no? En cuestión de la estandarización del mismo. Exceso de volumen de líquidos como diagnóstico de enfermería, factor relacionado, ingesta excesiva de sodio, ingesta excesiva de líquidos, preparación farmacológicas. Ojo, porque este es el más actual de la NANDA. Preparaciones farmacológicas, ya le incluyeron, aguas ahí. Características definitorias, aportes superiores a las pérdidas, edema, alteración del estado mental, y verían un sinfín también de características definitorias. No nos vamos a meter en más, ¿no? Pero aguas, ya pusieron preparaciones farmacológicas, es nuestro quehacer. Y nos vamos al extremo, ¿no? Déficit de volumen de líquidos, pues bueno, como diagnóstico de enfermería. Y factor relacionado, pues bueno, ingesta insuficiente de líquidos, alteraciones que afecten la absorción de líquidos, y las características definitorias, pues bueno, alteraciones del estado mental, igual, incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de la producción de orina. O muy bajo, o muy alto, está mal. Equilibrio, siempre equilibrio, ¿ok? Y como decía el tío Ben, mis estimados, ahí en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el conocimiento es poder. Entonces tienen una gran responsabilidad de llevarse a sus unidades, esto, y poderlo ir aplicando poco a poco y hacerlo hasta un proyecto de mejora para que florezca y crezcamos como gremio, ¿no? Como profesionales de enfermería, y tengamos todo el fundamento científico aquí en la mano y decir, Doc, yo creo que hay que bajarle a los líquidos, ¿no? Porque fíjese que no ha orinado y que hay edema, o ya aumentó la frecuencia respiratoria o la mecánica ventilatoria. Oiga, Doc, ¿sabe qué? Yo creo que le falta líquido. Bueno, estamos quedando corto en los cetoacidóticos, ¿no? ¿Sabes qué? La paciente cetoacidosis diabética en el servicio de urgencias, parte del tratamiento es líquidos, insulinas, ¿no? Y lo que es el electrolitos. Y decías, pues ahí quedó. Yo creo que nos estamos quedando cortos, ¿no? Mire, el balance es negativo. Y estos tipo de pacientes al principio, como se acuerdan de la Courtney-Rose, pero ¿saben qué? Estamos en la fase de reanimación y nos estamos quedando cortos, mi doc. ¿Qué le parece si ajustamos los líquidos? Entonces, yo les puedo contar muchísimas experiencias, ya no tenemos tiempo, pero puedo contarles muchísimas experiencias referente a eso. Entonces, si ustedes van con fundamento científico, o sea, el conocimiento, y con respeto, el otro profesional, si es que tiene profesionalismo, obviamente también te va a corresponder de lo mismo, y se gana el respeto para poder los dos generar una flecha, vamos a apuntar al bienestar de nuestro paciente, y créanme que cuando es un trabajo colaborativo, no solamente es enfermería, y no solamente es medicina, como los dos en conjunto para poder realmente hacer un cambio en nuestro paciente. Pues bueno, les agradezco mucho, la verdad, este tiempo prestado. Vuelvo a agradecer a la asociación en invitarme a lo que es pues en su sesión, y de verdad ya va a haber tiempo para tenernos aclarar las dudas que ustedes tengan. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo desde aquí desde Veracruz, donde nos estén viendo, y pues si no hay más que decir, pues bueno, nos vemos.